Buenas noches a todos, directivos y compañeros. Buenas noches, Marcos. Buenas Te noches. agradecemos tu presencia y predisposición para participar en este proyecto. Muchísimas gracias. Marcos es un empresario local, propietario de la firma Osados Jeans and Complement, quien esta noche nos brindará información sumamente útil y valiosa sobre el desempeño real que tiene una organización local. De esta forma damos inicio a la primera entrevista del ciclo 2016. Buenas noches, Marco. Buenas Vamos a noches. empezar con las primeras preguntas. Dale. ¿Cómo surgió la idea de la apertura del negocio? De Osados surge por el tiempo en realidad que tenía el otro negocio que es Honda, el cual tiene ya 31 años de apertura, y se buscó separar un poco el público que había porque estábamos sintiendo de que no funcionaba, digamos, las diferencias de edades dentro del mismo local. Entonces surgió la posibilidad de abrir este nuevo local para buscar una nueva forma de encarar, beneficiar el público y bueno, así nace Osados, buscando captar, digamos, el público joven que se siente mucho más cómodo. La realidad por ahí es que cuando va un joven no quiere sentirse al lado de una persona más grande porque por ahí califican toda la ropa a lo mejor para el más grande, o el más grande considera lo mismo, es decir, esta ropa es todo para chicos, por ejemplo. Entonces termina dando un choque que no está bueno para el negocio, así que, bueno, en un principio se abrió con esa idea. Entonces podemos decir que es una empresa familiar. Sí, es una empresa totalmente familiar. ¿Y has proyectado en un futuro quién seguiría con la continuidad del negocio? De momento, la idea, digamos, empezó mi papá y mi mamá en un principio. Actualmente estamos mi papá y yo y mi hermano, que se acaba de incorporar en el medio del año pasado, digamos, cuando terminó de estudiar. Y bueno, en un futuro esperamos que sean nuestros hijos, tal vez. Y en la evolución de la empresa, ¿siempre hubo diversificación de productos o iniciaron con un único producto y después adicionaron los demás? No, se empezó con la parte de ginería, netamente, y ahí fue creciendo a medida que sigo pudiendo también, porque esto empezó desde muy chiquito, muy de pulmón se hizo, y muy de abajo. Arroyito en ese momento, en ese entonces, era otra cosa, había muy pocos locales. Y bueno, eso también dio lugar a que se puede ir creciendo en la manera en que se hizo. Estamos hablando de que el local empezó, Honda puntualmente, empezó en Belgrano y Rivadavia, en la esquina que actualmente hay otro local. Y las dimensiones comparadas con el local de actual son nada que ver. Y bueno, fueron unos 12 años, sí, unos 14 años fueron. Bueno, se decidió ampliar y también apostar, digamos, a un negocio mucho más grande, totalmente buscando otra expectativa también del negocio, porque no se conocía hasta el momento, digamos. Estábamos trabajando de momento en algo chico, cuando se consideran otros costos, otro tipo de inversión, que eso es lo más importante, digamos, que tiene el negocio. Y bueno, el pasar a un negocio mucho más grande en dimensiones significa también acarrear sobre todo con otro tipo de inversión que, bueno, es muy importante tenerlo en cuenta al momento de abrirlo. Y bueno, así empezó esto, y se proyecta a futuro poder tal vez abrir otra boca más. Claro, entonces no tienen sucursales en la ciudad o en otra región. No, en otra región no. Se podría considerar que Osados es una sucursal de Honda buscando otro público y bueno, no manteniendo el mismo nombre para poder casualmente separar y poder captar otro nicho, digamos, ¿no? De alguna forma. Claro. Marcos, actualmente las empresas aplican un concepto muy distendido que es el análisis FODA. Sí. De esta manera, las características internas que maneja la empresa, es decir, las fortalezas y debilidades que tiene, y también captan el sector externo a través de las oportunidades que pueden venir del mercado y de las amenazas también que puede sufrir la empresa. Exactamente. Entonces, yo te pregunto, qué principales fortalezas y qué principales debilidades tiene Osados?
Osados, empiezo diciéndote las fortalezas. Es un negocio que esperamos que se pueda seguir haciendo y manejándolo uno, en ese sentido, y digo uno estando arriba del negocio, no delegándolo por ahí solamente a la parte de los empleados, porque hay que cuidar mucho el tema de los costos, sobre todo. El tema de las compras es muy puntual lo que se hace, dado que en el negocio el talón de Aquiles, por decirlo de una manera, es la temporada, el cambio de temporada. Entonces, si uno se estoquea demasiado, queda mucho remanente después que no sirve, o se puede tal vez usar un porcentaje, pero no es la idea, digamos, de poder sacar un beneficio al respecto. Y eso me parece que siempre se busca pulir y estar, digamos, bien encima de eso, que es el puntapié inicial, yo creo, de manejar un negocio o una empresa familiar, considerándolo comercio y dentro de un pueblo, ¿está bien? Si esto tal vez, como ustedes plantearon recién, tuviera a nivel regional, tuviéramos otra Boca en otro lugar, otro local, tal vez sí, digamos, tenés que empezar a delegar, gerenciarlo de alguna otra manera, y esto, bueno, traería otra amplitud, han de ser a nivel administrativo, que bueno, de momento uno no lo conoce porque bueno, es la forma, digamos, en la que tenemos de trabajar. Estaría muy bueno tal vez porque genera muchas posibilidades el hecho de abrir otro Boca en otro lugar, pero bueno, también insume de tiempo, de capacidad y además de cuidar, seguir cuidando lo que se hace, digamos, siempre pulmón. Y como debilidades tal vez, hoy, o amenazas más que debilidades tal vez, es la competencia. La competencia hoy es muy voraz, son muchos comercios, todos venden relativamente lo mismo, digamos, hay que mantener dentro de esta estructura comercial. Nosotros tenemos 5 empleados en lo que es Osados y los 5 empleados están en blanco, por ejemplo, entonces hay un gasto fijo que hay que mantenerlo permanentemente, se venda o no se venda. Entonces la competencia por ahí se torna desleal en algunos casos y en otros casos tal vez no lo es desleal, pero sí el hecho de que haya muchas bocas abiertas que venden relativamente lo mismo, terminan robándonos un cliente de uno, otro cliente de otro, bueno, porque para nosotros insume que son 10 clientes en sí, 10 clientes sí hacen un número del negocio. Entonces, la competencia hoy es, yo creo, una parte que hay que tener mucho cuidado, porque además de eso está siendo bastante desleal en ese sentido. Yéndonos a lo cotidiano de la empresa, ¿qué tenés en cuenta a la hora de elegir las prendas que vas a vender? ¿La moda, los precios, alguna preferencia del consumidor? Bien, yo creo que es lo más importante. Nosotros, la tendencia por ahí es ir un poco con la moda, digo, el hecho de que todo el mundo tiene internet hoy, ha cambiado el hecho de la moda también al 100%. Antes se consideraba que Argentina en sí como país tenía una diferencia con Europa, que es quien marca la tendencia, de 2 años más o menos, o sea, estamos hablando de 4 temporadas. Hoy en día estamos hablando de que solamente hay una diferencia de 1 temporada. Cuando nosotros tenemos el invierno, allá hicieron el verano y tal vez el 50% de ese verano es nuestro verano después. Y el otro 50%, que es por ahí lo más jugado o que nos empieza pareciendo medio jugado, a ustedes seguramente les ha pasado, sobre todo se nota mucho con el calzado por ahí, que hay algo que parece muy loco de repente y después al año siguiente lo ves puesto en todo el mundo y te acostumbraste. Y ya es más, no solo que te acostumbraste, sino que querés tenerlo y querés usarlo, porque es así. Entonces, creo que, digamos, ha cambiado mucho ese tema y entonces el tema de la moda es uno de los principales puntos al momento de comprar. El segundo punto, donde lo intentamos cuidar al negocio, es el tema de los precios. Por digamos, considerarlo, por así decirlo, una particularidad nuestra, intentamos cuidar que el producto que, digamos, que vendemos sea algo bueno,
y que tenga un precio relativamente bueno, siempre y cuando se pueda cubrir, obviamente, los márgenes del negocio, teniendo en cuenta, digamos, dentro de esos márgenes los costos en principal. Y volviendo al tema de competencia, mezclando, digamos, el tema de competencia y hoy las fábricas, no sé si vas a ir, tal vez por ahí me avanzo en las preguntas, pero sí vale decir que el nivel económico del país, o el nivel, digamos, la situación económica que estamos viviendo en el país, genera por ahí que haya un sobreprecio, que uno deja de poder cuidar en ese sentido, y mientras que todo vaya bien, pareciera que todos vamos encaminados, pero llegan ciertos momentos del año en que uno dice, che, esto no se vende porque es caro, es simple, digamos, así. Entonces se busca cuidar al 100% el precio hasta donde se puede. Influyen muchas cosas también en eso, obviamente. Hoy las marcas remanufacturan, entonces la remanufacturación, por ejemplo, hace que en vez de que la fabrique yo la remera, la fabrica otra persona y yo voy y se la compro a esa persona. Entonces esa persona me la vendió a 100 pesos, yo le vendo a 180, que debería ser la realidad, y el público llega a 300. ¿Está bien? Hoy deja de pasar eso y pasa que la fábrica que se la vende a la empresa, a esta fábrica, digámoslo de una manera, porque ellos consideran de que sí lo hacen, y nosotros inclusive yendo y hablando de frente con las distintas marcas, decimos, che, esto no lo hacen ustedes, no nos maten con el precio, porque digamos, el hecho que a mí me lo cobran, yo no puedo poner después cualquier precio, o sea, yo tengo que manejarme dentro del margen de ganancia, que hoy en el tema de ropa el máximo es el 100% acá en el Rosetto, de ahí es para abajo. En Córdoba, por ejemplo, se toma un 120% porque consideran el IVA como un extra, entonces 120, 121 inclusive por ciento, eso es lo que cobran en Córdoba. Y bueno, como te decía, la fábrica se lo vende a la empresa a 100 pesos y la empresa en vez de venderlo a 180 lo vende en 350. Y eso modifica totalmente los gastos, entonces no hay manera de explicarlo por ahí y termina pasando nuevamente la competencia desleal por ahí, que en este caso a nivel de empresa es Buenos Aires. Buenos Aires encontrás lo mismo de repente que una marca y la marca solamente le puso la etiqueta. Entonces bueno, en eso estamos muy encima de intentando decir, no, esto lo compramos por hacer algo diferente, y por ahí se pasa. La verdad, o sea, la realidad es esa. Fuiste los primeros 15 días del mes, por ejemplo, por poner un ejemplo, o compraste, las marcas lo que hacen es vender por temporada. Entonces hacen una presentación de colección, uno va y elige las prendas que va a querer, digamos, durante la temporada y después empiezan a mandar. Y después cuando viajamos a Buenos Aires nos encontramos con que está lo mismo. Y a lo mejor nos entró 2 veces. Bueno, muchas veces tenemos la posibilidad de decir, acá tenés de nuevo, gracias. Y otras veces no, o sea, no nos permiten hacer eso. Entonces, bueno, o sea, la idea es tenerlo muy en cuenta, el tema precios sobre todo. Muy bien. Una vez que el negocio establece la relación con el cliente, ¿qué estrategias utiliza para lograr su fidelización? Nosotros, en nuestro caso, si lo tengo que decir como fidelización, no pasa por alguna estrategia que tengamos, por ejemplo, atraerlos con algo particular, sino por ahí es la confianza, digamos, ofrecerle una buena atención, algún servicio extra, como puede ser solucionarle un problema, en el caso de la ropa, o buscarlo asesorar en el sentido que se pueda, digamos, siempre y cuando se pueda, y que el cliente esté dispuesto por ahí a hacerlo, o a pedir lo que muchas veces no se pide y el negocio está capacitado por ahí para hacerlo. Entonces, bueno, consideramos que eso es por ahí, el hecho de que estemos el cara a cara, día a día, puede ser también considerándolo, digamos, como una fortaleza, y es por ahí la manera de buscar fidelizar al cliente. Muy bien. ¿Y de qué manera Osados se involucra con la comunidad? Es decir, por ejemplo,
es sponsor de algún equipo deportivo de la ciudad o realiza alguna donación económica o material a alguna institución? Bien, intentamos, no te voy a decir puntualmente que sea siempre a una determinada institución, en este caso, pero sí intentamos hacerlo en la medida que se pueda a casi todo el mundo. O sea, vamos a tomar un club y se ayuda. Viene una institución X y si consideramos que la propuesta es viable, se busca siempre ayudar, porque en eso somos como muy de rollito y consideramos que es una forma además de retribuir lo que la gente nos da. O sea, es así, nosotros vivimos de la gente y para eso también es una forma de una retribución que se hace. Así que lo hacemos con muy buen gusto a ese tipo de cosas. Hablemos del nombre de la empresa. ¿Cómo se eligió? Bien, está bueno. Estamos hablando que esto fue en el 2005. En el 2005 yo estaba en Córdoba y cuando se plantea la idea de abrir el negocio es como que sin saber que iba a terminar trabajando en el negocio, en ese momento estaba estudiando y mi idea no era en el momento de trabajar. Si bien yo digo que una de las cuestiones que por ahí un padre lo hace con mucho gusto y que tal vez un hijo lo recibe de otra manera, mi papá nos llevó a ambos, a mi hermano y a mí, desde chiquitos a todas las empresas y nos presentaba y saludaba acá y saludaba allá y este es mi hijo y desde chiquitos. Entonces nosotros siempre anduvimos como de chico y todo, correteando por ahí y después, bueno, ya empezás a charlar y demás, qué sé yo, entonces te vas involucrando sin querer. Entonces no deja de ser algo extra y pasa a ser algo que uno lo siente. Entonces, cuando yo me vine con mucho gusto al negocio. O sea, yo dejé el estudio y me vine al negocio con muchas ganas e ideas. Entonces, cuando se planteó esto en el 2005, se empezó a formar o a darle forma y todos estábamos como que sí, dale, vamos a hacer. Y llegó el momento de darle el nombre. Y se arma un lío cuando le buscas dar el nombre porque no sabes para dónde encarar o de dónde sacar. O sea, para no copiar, es decir, ¿qué busco? Para no ponerle Tienda Flor, o sea, por ejemplo. Entonces, bueno, empezamos a hacer una lista entre los cuatro, somos los 4 integrantes de la familia, entre los 4 empezamos a hacer una lista, teníamos que tirar 10 palabras sueltas que tal vez provocaran algo, ya sea por raro, por el motivo que sea, pero teníamos que buscar 10 palabras. Entonces cada uno hizo una listita con 10 palabras. Y surgieron 3 nombres y de esos 3 nombres los sorteamos. Y salió Osados, así de esa manera. Nos parecía que está bueno porque es una palabra que contiene adentro un significado, que es el hecho de romper con las reglas. Y el tema de la doble S fue para identificar un logo. Por eso tiene la doble S al medio. Entonces, bueno, así empezó la idea e inclusive para llegar a las 2 S también empezamos a probar si ponemos el nombre solo, si les generábamos algún dibujo. Por ahí empezamos a preguntar también si el hecho de un dibujo iba o no iba. Hay momentos en que pareciera que si tu marca no tiene un logo específico no es una marca o no lo identificas como una marca, y otras veces tan solo simple el nombre. Por ejemplo, hoy en ropa decir Sara solo, un nombre de mujer, muchos se identifican con la marca. Entonces estaba hablando de un nombre de mujer que si yo dijera Marcos no significa nada, por ejemplo. Entonces, bueno, así surgió el nombre. Bien. Y con respecto al funcionamiento interno de la empresa, ¿cómo crees vos que es la relación con tus empleados? Bien. Jerárquicamente, el que sigue manejando todo sigue siendo mi papá. Digamos, la orden sigue partiendo de ahí. Poco a poco yo le fui robando el lugar. Es muy jodido en el tema familiar, de empresa familiar. Hemos hecho cursos al respecto, digamos, para que intentar aflojarlo, porque, digamos, es como que creo que pasa en por lo menos en muchos amigos que tengo que les sucede lo mismo. Termina pasando, yo lo hice, en el caso de mi papá, yo lo hice así, me fue bien, vos no vas a venir a modificarme mi idea. Claro. Entonces eso
partiendo de esa base, es muy jodido empezar a cambiar la idea y a mejorarla tal vez, porque hizo mucha experiencia. Entonces, no es una manera de recriminar, de decir esto lo estás haciendo mal, sino de mejorar lo que ya está hecho. Entonces, bien, de momento las órdenes se siguen bajando de él hacia abajo. En muchos casos, yo influyo en el medio y en osados puntualmente, yo me encargo de trasladarlo. Entonces, bien, es directo, la relación es directa, totalmente directa. No se habla a una de las chicas para que ella hable a los demás, sino que soy yo en este caso quien desde cualquier motivo se dice directamente con la persona que quiere hablar o bien con todas. Estamos hablando que es un grupo chico en número, entonces muchas veces se les habla en grupo. ¿Y se realizan reuniones de algún tipo con los empleados? Se realizan reuniones siempre para comer. Por ejemplo, a nivel, si fueran, digamos, del negocio, son reuniones muy informales, de momento, que pueden ser cualquier día de la semana, en la mañana por lo general, que es cuando suele estar más tranquilo, y se habla en el mismo negocio. Y como te digo después, la particularidad es siempre festejar los cumpleaños, entonces siempre hacemos reuniones de comida, de festejar entre todos, y la idea es que estemos todos, los dos negocios que participen, estemos todos. Entonces, bueno, ahí nos juntamos en uno de los dos negocios y hacemos el festejo. Y después otro tipo de reunión, que todos los años, digamos, también hacemos un festejo de cierre de año. Claro. Después hay más, si ustedes se refieren a otra reunión puntualmente, no la hay. Bien. ¿Y la administración y la contabilidad del negocio? ¿La realizan los empleados, alguien ajeno a la empresa o ustedes? Bien, lo que es contaduría puntualmente, eso está terciarizado, por así decirlo, lo realiza un contador externo a nosotros. Cada uno de los locales tiene un contador, no es el mismo contador para las dos empresas. Se intentó hacer así para buscar tener distintas ideas por ahí, porque lo que uno considera que una persona hace bien, tal vez te das cuenta que hay otra manera que lo hacen, y así nos pasó inclusive. Un contador tiene una manera de trabajar y el otro tiene otra totalmente distinta, o sea, van al lado pero manejan distinto las cosas. Uno es más joven que el otro tal vez, entonces también puede incorporar distintas formas de trabajo. Y la parte que corresponde al negocio, del negocio para adentro, la hacemos nosotros. Eso. Estamos hablando, por ejemplo, todo lo que es facturación, libro de IVA, pagos, pago proveedores y demás, eso lo hacemos nosotros. Bien. ¿Y cómo soportan las operaciones administrativas? Por ejemplo, ¿utilizan algún software para cargar la mercadería que tienen en stock o las ventas que realizan, los clientes que tienen? Bien, sí. Sí, hay un software hecho. Cuando empezar desde cero significa para un negocio tener las posibilidades, como en el caso de Osado, de incorporar tecnología nueva y poder hacerlo desde ese punto de partida, cosa que es totalmente diferente cuando algo ya está montado. Modificar y empezar a trabajar sobre un sistema nuevo influye muchos cambios dentro del negocio. Por ejemplo, estamos hablando en este caso de que nosotros trabajamos con un código de barra. Tenemos todo el stock que pasa por la computadora. Y si lo tuviéramos que hacer a eso en Onda, por ejemplo, que no se hace, influiría cerrar el negocio 2 días, 3 días, por ejemplo, y etiquetar prenda por prenda, temporada. O sea, estamos hablando de que es un trabajo impresionante. Por ahí lo consideramos como una pérdida de tiempo, inclusive. Y dado que todavía se puede manejar localmente, es adaptable. Lo que sí es muy importante del sistema es la cuenta corriente. La cuenta corriente, que vendría a ser la parte que uno le factura y lo financia a la clientela,
eso sí se maneja por sistema y con el aval siempre de la boleta, que es la única manera por ahí de demostrar qué es lo que pasa. La parte legal, por así decirlo. Así que eso sí, eso está 100% hecho por sistema. Muy bien. Y ahora insertándonos en la situación económica actual. Bien. ¿Has notado algún cambio en tu negocio a partir del cambio que hubo de gobierno? Si tengo que ser realista, tengo que decir que el cambio hasta ahora no viene siendo óptimo. Si tengo que ser optimista, y no lo digo de la parte del negocio en sí, la parte de uno mismo, para nivel de empresas se habla de que va a mejorar. Y la mejora en sí viene, o por lo menos estamos hablando, muchas empresas, estamos hablando a nivel Córdoba solamente, ¿está bien? Para que ustedes se den una idea de la dimensión. Marcas que son relativamente locales a nivel provincial. Entonces, se considera muchas veces de que puede haber una mejora, sobre todo porque lo que más influye a nosotros impacta, digamos, la modificación en el costo de las distintas cosas, impactan 100% en el precio, es directamente proporcional. Entonces, además de eso, hay un plus, que es que por lo general la empresa grande y la que se considera ganadora en este caso, siempre tiene una cuota extra de previsión. Entonces esa previsión está bastante mala cuando la mercadería llega al público. Nosotros muchas veces intentamos absorber, cuando se modifican pocos, digamos, hay productos que se modifican un 3%, por ejemplo, entonces lo intentamos absorber ese gasto, porque no está bueno, por ejemplo, vender una John Foods, ahí te pongo un ejemplo, esos aumentan 4 veces el año, de cajón, o así venía siendo hasta el 2015. Y te llaman un día por teléfono y dicen, aumento, cambian los precios, y vos decís, che, paremos, ¿qué pasó? No modificamos nada, no cambió el dólar, en ese momento hablamos del dólar, no cambió el dólar, no hubo aumento de sueldo, no pasó nada y ustedes aumentan. O sea, ¿qué hago? No te compro, y ¿qué es lo que termina pasando? John Foods son productos de punta, entonces, al igual que si habláramos de una Nike, nadie le va a discutir el precio a Nike. Claro. Entonces, bueno, acá, en este caso pasa eso. Cada uno dice lo que quiere, hace lo que quiere y no está regulado por nadie. Entonces, termina siendo engorroso también para cada uno, y sobre todo en el pueblo, que se siente más el daño que se genera al mostrador, como se dice. Entonces, bueno, como decía, si tengo que ser optimista, aparentemente el hecho de que se regule o se estabilice, de que no podamos decir más, aumentó el dólar porque ese chamullo ya pasó, digamos, fue una mentira. Mentira, digo, tomada de la empresa. Cuando estábamos con el dólar oficial a 9, por ejemplo, ellos hablaban de que compraban la tela, compraban la lona, compraban el lavado del jean, por ejemplo, que eso todo lo compraban a dólar blue. Cuando el dólar blue de repente se hizo más bajo, quedamos en la nada. O sea, todos seguían aumentando. Y ahora aumentamos porque el dólar real, el oficial, pasó a 15. Y vos decís, pero si ya me lo venías cobrando a 15 y ahora estamos a 14, ¿qué pasó? ¿No bajaste los precios? Claro. Bueno, entonces se genera ahí una cierta especulación en ese tipo de cosas. Por ejemplo, actualmente el tema de las camperas es lo que más, digamos, notorio está. Por ejemplo, como se cerraron las exportaciones y de repente lo que se dice que hay mucho lío adentro de aduanas y demás, quedaron parados contenedores en cantidades masivas de mercadería y puntualmente de ropa. Y eso se venía trabajando de una manera siempre en negro. Entonces, desde que abrieron la importación ahora nuevamente, dicen solamente vamos a entregar los contenedores a quien tenga una factura. Y hay un puchito de gente en DSL que tenía, o los grandes importadores, por ejemplo, que pueden llegar a manejar los costos para soportar el hecho de
pagar todos los impuestos que merece. Y esos importadores hoy con las camperas terminaron manejando el negocio del invierno. Hoy una campera que al costo debería salir 350 pesos, sale 900, por ejemplo. Entonces influye, imagínense eso en el precio de cuando hablamos de una campera el año pasado de 1.000 pesos, hoy 2.000 pesos o 2.200 pesos. Estamos hablando por ahí hasta más del doble. Y una campera que no lo vale. Y que si uno entra, como digo nuevamente, el tema de la tecnología, hoy todo el mundo tiene acceso, entras y miras una página de China, y la realidad es que acá nacionalmente nunca se hizo eso, y nunca se va a hacer tal vez, porque nadie se pone, se maneja en este tema, el término de la viveza criolla está al 100%. A donde yo puedo regatearle la prenda, se lo regateo. Y donde tal vez, digamos, puedo excederle el precio sobre lo que hice, lo excedo. No como comercio, estoy hablando a nivel empresa textil. Y bueno, eso logra una modificación de precio totalmente desvariada de la realidad. Hoy no se puede tomar en cuenta, por ejemplo, ese precio como una realidad porque no lo es. Es un daño que se está haciendo a nivel importadores, a nivel de empresas, grandes empresas, digamos, que son los formadores de precios, en este caso también, al igual que pasa con la parte alimenticia, por ejemplo. Para culminar con la entrevista, Sí. ¿podrías decir que la empresa cumplió con los objetivos que se propuso en sus inicios o los logró superar? Sí, los cumplió y los logró superar. Se consideraba, como empezamos, digamos, hablando, se consideraba que era una opción a lo que era el otro negocio. Y en un momento hasta inclusive se terminó igualar, que nunca se esperó eso, porque la amplitud, por así decirlo, de público que tenía Honda no es la misma que tiene Osados, pero sí se captó toda otra gente que no se esperaba, digamos, que iba a ir. Sin embargo, llevó mucho tiempo el negocio, pues, un negocio acá que se abrió con toda la mejor onda, que se puso, se invirtió en muebles, fuimos, copiamos, llamamos a un arquitecto, vino, lo diseñó, todo el negocio, qué sé yo. Y cuando se abrió el negocio, solo la imagen generó precio. Pasaba la gente afuera y nosotros veíamos que decía, esto debe ser caro. Solo porque no lo había. Claro. Entonces, llevó tiempo, inclusive sigue pasando ahora, y en la caja estando uno, logra escuchar ese tipo de cosas. Por ejemplo, como que, supónganse van ustedes, que me ha pasado, y de repente agarran una pollera y dicen, che, se comentan entre ustedes dos, al frente mío. Che, ¿viste que te dije que vengamos acá? Está más barato que allá. Y vos que no querías venir, por ejemplo. Y pasa eso, como puede pasar al revés, ¿no? Ojo, claro. Puede pasar al revés. Como te digo, uno intenta cuidar hasta donde puede. Por ahí no se puede cuidar, se va de las manos y se termina yendo de las manos porque en esto puntualmente que les digo es Buenos Aires, es el puntapié del daño en sí de los precios. Hay cientos de locales que venden, o sea, el quien no conoce la parte de Buenos Aires no se imagina lo que es. Pasa hasta los empleados. Hoy, por ejemplo, estuve en Córdoba y hablaba con una chica de administración de una de las empresas y me dice, che, ¿por qué no compras la parte de arriba de la marca? Y le digo, no lo puedo comprar porque yo viajo a Buenos Aires y lo mismo que, digamos, que ustedes me venden y le ponen X, en Buenos Aires me lo venden sin el X y sale la mitad de precio. Sí, la verdad que sí, me dice. Y le digo, ¿pero qué? ¿Así? ¿Vos has viajado? Y me dice, mira, yo venían los clientes, me dice, y era una cosa que me decían eso y yo no les creía, la verdad, me dice. Y viajé yo y me dice, me quería morir. Dice, me quería morir porque ni siquiera con el descuento que me hacen acá dentro de la empresa para sacar una mercadería, termino pagando lo que sale en Buenos Aires. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay muchos locales que venden lo mismo. Y vos le pusiste un precio y vos le pusiste otro. Entonces yo voy, te lo compro a vos. Y cuando te lo compré a vos, yo me fui y dejo de buscar esta prenda.
y a lo mejor viene otro del lado del negocio y te compra a vos y vos de repente lo tenías 20 pesos menos. Nunca vamos a determinar si es o no, cuál es el precio real. Uno se maneja más o menos con promedios. El año pasado estaba en tantos, decimos, bueno, hoy relativamente tenemos que pagar un suéter, una remera, por ejemplo, tanto. Entonces, bueno, entramos, ¿cuánto sale? Tanto, listo, dale, dámela. Y después puede haber una variación ahí entre 20, 30, 40 en prendas más chicas y más económicas, y así, digamos, esa misma diferencia trasladarla a prendas más caras. Entonces, bueno, ahí surge esto de la competencia por ahí que no tiene sentido, y que por ahí parecían decir, che, el de la esquina vende re caro y yo solamente vendo por internet, por ejemplo, ¿me entendés? Entonces yo tengo una infraestructura que mantener que no la tiene el que vende en la casa, y por ahí muchas veces nosotros vemos y yo digo, yo no le entiendo a Juan Pérez qué hace, o sea, que le quiere ganar lo mismo que yo y vende en la casa, paga la luz que no es comercial, o sea, abrir un negocio insume muchos gastos que cambian totalmente al estar en una casa sentado en una computadora. La luz me sale distinto, el teléfono me sale distinto, y además la facturación, el hecho de tener un postnet, si venís con efectivo no es lo mismo que venís con tarjeta o con débito, o sea, y hay muchas cosas que no se explican y no se entienden. Hoy en día ha mejorado mucho, mucha gente teniendo el acceso de Córdoba, que hoy no parece, pero casi todo el mundo se va a Córdoba. Antes no pasaba. Hay gente de Rollito, y si ustedes agarran gente grande, que Córdoba, suerte, nunca fueron a un shopping, por ejemplo. Entonces, eso ha ido cambiando. Hoy la gente entiende que por ejemplo, si yo te pongo los 3 precios, como se ve en el negocio nuestro, yo estoy marcando o buscando marcarte una realidad. Distinto es si te digo un solo precio y de ahí te digo, te hago un 10% de descuento si me lo haces con tarjeta y te hago un 20% si me lo haces en efectivo. Por ejemplo, volviendo para atrás, es una de las ideas a cambiar. Antes parecía que mostrarle la realidad a la gente le gustaba, y eso generaba un tema de confianza y fidelización. Yo no te estoy mintiendo con el precio, acá está. Hoy, yo para decir que te digo el contado, y vos me decís, bueno, pero ese es el precio que está. ¿Cuánto me haces en efectivo? Yo te digo, no, te tengo que hacer este. Me parece que te estoy mintiendo. Y en realidad que te estoy mintiendo es que te dice, te hago un 20% de descuento. Pasa en todos lados. Pero bueno, son maneras de captar. Hoy pareciera que va encaminado por ese lado. Y mi idea es cambiarlo. La de mi papá es mantenerlo, por ejemplo, para que ustedes vean. Surgen esas cosas. ¿Y qué consejos nos podrías aportar para lograr la permanencia y el éxito de una empresa? La permanencia yo creo que se va a dar siempre y cuando se hagan bien las cosas o se intenten medianamente hacer bien las cosas. Con esto me refiero de que, por ejemplo, hagan lo que hagan, no lo hagan solamente como un hobby, porque deja de ser hobby en el momento que uno tiene una pérdida económica, por ejemplo. Entonces vos decís, che, no me puedo arriesgar. O bien, como suele pasar, por ejemplo, que te empiezo vendiendo a vos sos mi amiga y vos me decís, después te lo pago. Chao, no me lo pagan nunca más. Y somos re amigos, nunca más. Entonces, empezaste con muy buena onda con todo el mundo y de repente te diste cuenta que te desangraste. O sea, le diste a todo el mundo de buena onda y recibiste nada de buena onda del otro lado. Entonces, a eso me refiero. Medianamente bien las cosas significa mantener ciertas reglas y estructuras. Seas vos, sea mi amigo, mi recontra amigo de toda la vida, puedo llegar a tener digamos, ser más dócil tal vez, decir, bueno, después venir y me lo pagas. Y seguramente va a venir y me lo va a pagar. Pero no lo puedo hacer con todo el mundo, por ejemplo, en el caso del negocio. Pasando a eso, ¿qué dije yo? ¿La permanencia? Perdón, sí. La permanencia. La permanencia. Bien, y el hecho de que un negocio termine bien, me parece que es, si empezás desde chiquito, desde algo chico, tenés que conocer bien lo que haces. Así hablemos de la ropa, hablemos de una panadería, hablemos de lo que se haga.
hay que empezar con mucha actitud, no hacerlo nuevamente como algo extra, como para ganarme unos pesitos, porque no sirve. Esto hay que siempre ponerse un objetivo siempre un poco más grande, porque es la única idea de que eso es la principal causa de que muchas veces se empiezan ideas de comercio y se terminan cerrando. Es muy jodido tener la plata ahí a la vista y no tocarla. Y decir, esta plata es del negocio. Entonces, decir, no, yo me saco un sueldo. Por ejemplo, en mi caso, yo me saco un sueldo del negocio. Y no es que yo digo, por ejemplo, hoy lunes necesito irme a comprar, no sé, X cosas. O necesito irme a la peluquería. Está acá, abro el cajón y saco. No, yo manejo con mi sueldo. Y eso es muy importante. El manejo del dinero, sobre todo, hay que hacerlo bien, con cuidado, y las inversiones que se hagan, así sean chiquitas o grandes, hay que hacerlas y no de una manera desbocada, sino de una manera cuidada, todo lo contrario. Por ahí es más valedero decir no tengo que decir tengo de más y me sobró, en este caso, por ejemplo. Entonces, creo que ahí, digamos, con una conjunción de todo ese tipo de cosas, hace que un comercio empiece a crecer, tal vez, o por lo menos bien, hoy en día nosotros vemos, porque pasa día a día, se abren tal vez 100 negocios al año y cierran otros 100. Hoy está mucho más jodido llegar a crecer con un negocio como, bueno, digamos, con el rubro nuestro. O bien hay que encarar bien el público. Hay muchas cosas en juego también. La clientela, el tipo de cliente que hay. Estudiarlo, ese tipo de cosas. Estudiar el tipo de cliente, a quién le quiero vender. ¿Me gusta a mí o le gusta al cliente? Eso también hay que sacárselo de la cabeza. Muchas veces compra para uno y la gente busca otra cosa. Y eso es muy real, es muy real. Y si vos te pones a ver, digamos, pasa en el negocio de ropa y pasa en todos los ámbitos. Si vamos a un supermercado, puedo decir, a mí me gusta tomar X marca de leche y de repente la que me compran es la otra, o la más cara. Y yo digo, no, la más cara no la voy a vender, juego con miedo. Entonces, bueno, hay formas y formas. Ya te lo traigo, te lo consigo. Eso siempre es idea de darle para adelante y no decir, no lo tengo solamente. Y demostrarle a la gente por ahí, decir, listo, te cerré la puerta, con eso no sumas. O sea, la idea de sumar siempre es ponerle buena onda, buena actitud. Y ahí más, siempre va a haber cosas que no gustan. Para la gente no se puede convencer a todo el mundo. Cada uno lleva sus mambos. Tanto así vayas a comprar ropa, por ejemplo, en este caso, que pareciera como que uno sale a hacer algo lindo y disfrutarlo, uno del otro lado tiene que entender de que tal vez lo está haciendo para descargar X motivo particular, o tal vez una compulsión. Entonces no es lo mismo atender a un cliente que va por compulsión al negocio que atender a un cliente que va desbocado por una necesidad de desahogar alguna pena que pasa en el negocio. Las mujeres sobre todo. Las mujeres sobre todo. Hay algunos hombres también, ¿no? Y te digo que son más largos que las mujeres. Sí. Así que, bien, creo que es una suma de todo. ¿La mayor cantidad de clientela de ustedes está sectorizado en hombres y mujeres o es por igual la cantidad? No, yo diría que la mayor cantidad son mujeres. Y el hecho de que tengamos los dos negocios hace que el margen de mujeres o de edades sea amplio. Entonces empezamos considerando en 15 años y podemos decir que terminamos vendiendo a una mujer de 60 o 70 inclusive. Y eso está muy bueno, sobre todo cuando vos ves la trayectoria en cuanto al tiempo. Empezás con 20 años y de repente a los 35 seguís viniendo, eso está muy bueno. No se dan todos los casos y hoy con la juventud, sobre todo cuando empiezan con 15 años porque la mamá los llevó y a lo mejor le decía quiero ir a Osados a comprar o quiero ir a Ondas a comprar, cuando se fue a Córdoba lo perdimos. Hoy. Antes no pasaba. Hasta hace 3 o 4 años atrás inclusive no pasaba. Estamos hablando de algo bien actual.
Y eso se puede ver simplemente porque ha crecido el 100% las tiendas en Córdoba y funcionan más, créanme, una tienda de Nueva Córdoba que dentro del shopping. El shopping es solamente una muestra de una marca. Lo hacen así puntualmente. No ganan plata en el shopping, o sea, muestran ahí y después nosotros venimos por atrás y pagamos toda esa imagen, porque esa es la realidad. Entonces, ese tipo de cosas, bueno, van robando gente, pero bueno, la idea es decir, bueno, te empiezo vendiendo de joven, nuestra idea, te empiezo vendiendo de joven y te vendo de grande. El medio si te vas, bueno, pero si volvés a Rollito, quiero que vuelvas a ser mi cliente. Claro. Entonces, se mantiene, por ahí vemos caras que vienen los fines de semana y siguen viniendo el negocio y eso nos enorgullece mucho. O muchas veces me ha pasado, tenemos clientes de afuera, de otros pueblos, y viene toda la familia entera y compra todo para toda la familia una vez por temporada. Y dicen, nosotros venimos acá porque encontramos todo y porque tienen mucho mejor precio que en Luque, por ejemplo. Pasa eso y bueno, eso por un lado te da gusto recibir ese tipo de cosas. ¿Vos personalmente, Marcos, vas vos a hacer las compras Sí. a las empresas? Sí. Hoy lo que es Córdoba lo manejo todo yo. Mi hermano, también ahora, digamos, hace medio del año pasado que está con nosotros, también está incluido dentro de este viaje. Y Buenos Aires seguimos viajando todos o casi todos. En mi caso, por ejemplo, ya va mi novia también. Por considerar la mirada femenina, que es bastante crítica en ese sentido. Al momento de elegir, hay que tratar de elegirlo más puntualmente. Y esto que vos decías de no estoquearse de más y que te quede stock para las, digamos, de no venta de algo de moda. ¿Cómo manejan esas situaciones? ¿Hacen ofertas? ¿Hacen liquidaciones? ¿Qué tipo de...? Para sacarse eso, claro, digamos, no quede. Sí, se acostumbra a nivel rubro. Entonces, por ahí no genera el mismo impacto que lo genera en otro tipo de cosas. Acabamos de tener 2 días de hot sale, por ejemplo, en el cual, particularmente que me gusta mucho la electrónica, pero venía estudiando hace un mes atrás, venía estudiando los precios para saber si realmente bajaban o no. Bueno, este año vendieron 200.000 productos más que el año pasado y la mayor cantidad de productos lo compraron las mujeres. Y solamente, yo digo, lo que genera puntualizar algo en masa. Eso ha generado, digamos, que entres y compres un vaso que a lo mejor no lo querías comprar o que siempre lo pateaste y como decía, hot sale, le bajaron $1, vos dijiste, lo compro ahora, está, que te lo compraste. Y a lo mejor no era ni promoción o me dijeron, me dieron 18 cuotas. Bueno, sí, hay cosas que no tenés que pagarlas en 18 cuotas, pero todo este movimiento, este consumismo genera ese tipo de cosas. En el rubro de la ropa, el tema de los descuentos se hacen evidentemente y son reales, porque necesitamos sacar stock. Se puntualiza muchas veces la diferencia de descuentos en las cosas que menos salen. O por ejemplo en lo que no nos interesa quedarnos para el año siguiente, el calzado, botas, por ejemplo. Eso no nos interesa porque la moda cambia bruscamente y de repente es lo que era moda, ultra moda este año en la plataforma y de repente ¡pum! Una tejana. Hoy. Voy a decir, la tejana hace 6 años que se usó. Y yo creo que todo el mundo la donó, la tiró, la tiene llena de tierra y quedó ahí. Y voy a decir, uy, mira vos si me lo hubiera quedado. Y no te la quedaste y hoy fuiste y compraste una nueva. Entonces no sirve, aparte no sirve el tema del calzado, quedárselo, cuidarlo muchas veces porque los pegamentos que se usan se terminan con el tiempo secando, entonces el zapato pierde calidad en ese sentido. Entonces en eso siempre, como lo habrán escuchado varias veces, nosotros hacemos un 50% por ejemplo de descuento en el calzado porque necesitamos que se vaya. Chao, quiero la plata y yo con eso voy y compro nuevo. Sí, como venía pasando voy a comprar menos, no importa, pero no me quedo con eso que no lo voy a vender nunca más o que me va a costar horrores venderlo. Claro. Entonces, bueno, esa es la idea. Y
sí, lo demás... Y en nuestra ciudad el tema de Arcor influye en el tema de ventas y compras. San Arcor. Sí. O sea, en el negocio podemos decir que vivimos gracias a Arcor. Porque si no vivo directamente por el que trabaja en Arcor, vivo en base al que le da trabajo a Arcor. Entonces, ¿qué termina siendo? Tal vez un 80% de la clientela hoy que se mueve en masa en Arroyito. Y eso está marcado al 100%. Arcor hoy paga el cuarto día hábil de cada mes. El día 5 hábil aparece la gente, aparece la plata. Después nos queremos cortar las venas entre el medio y después vuelve a ser el 19. Después de ayer, por ejemplo, de nuevo, venimos totalmente parados y de repente aparece la gente, los cajeros están llenos, bueno, ahí vos te das cuenta, se reactiva todo. Y han ido cambiando con el tiempo. Antes lo que no se vendía del 1 al 10 no se vendía más en todo el mes. Hoy parece ser que se vende más fin de mes porque la gente de repente cobró la primera quincena, que estamos hablando de la cantidad, ¿no?, de empleados, que cobró los primeros 15 días, pagó todos los impuestos que tenía que pagar, pagó la luz, qué sé yo, se quedó seco hasta el 19. De repente el 19 se encuentra con plata y ahí sale y dice, me sobraron 1000, bueno, a ver qué voy a hacer, tal, voy y compro. Hoy yo creo que la primera quincena del mes es inestable y muchas veces te da mucho miedo. Porque vos decís, bueno, esperamos el invierno, esperamos el frío, decimos no tenemos frío, por eso no vendemos la campera, qué sé yo, y vino el frío y no vendemos la campera. Termina pasando eso. Entonces, creo que la situación del país, lo que se habla muchas veces, termina siendo, se genera una psicosis en la gente, un miedo. Hoy hablamos del tema CESPAL, el gas. Y como la propaganda dice, la CESPAL informa que le van a dar de pagar el gas en 2 cuotas, la gente habla, ¿cuánto va a venir de gas que me lo van a pagar en 2 cuotas? Y voy a decir, no sé, pero si me viene 1000, seguramente van a reventar todo. Entonces, se habla de eso, entonces la gente, yo creo que hoy empezó a tomar relación y cuenta de lo que cuesta, y de lo que cuesta cuidar la plata. Hasta yo creo que nosotros veníamos, que lo veíamos en el negocio por ahí, o sea, veíamos gastos que decíamos, ¿qué le pasa a este? O sea, ¿por qué necesidad de comprar por ahí a lo mejor 5 suéter? Entonces va a decir, che, y no se trata de juzgar, se trata de estudiar el cliente. Entonces va a decir, ¿a qué se dedica? Porque viene y gasta cada 15 días, por ejemplo, 5.000 pesos y no le duelen. Y a vos te llama la atención porque es como que vos decís, bienvenido sea, sí, vení, te vamos a atender, llevate el negocio, hacé lo que quieras, te ponemos llaves, o sea, lo que quieras, no importa. Pero por el otro lado te da a pensar, vos decís, o en cualquier momento va a pegar el tiro, como se dice, o bien, si me lo saco en cuenta, estoy muy seguro de que en algún momento voy a decir, chao, no aparezco nunca más, y me va a costar horror y cobrarle. Y eso, al momento de, imagínense, del otro lado del mostrador, hay que tener cara para decirle a una persona que viene cada 15 días y compra en masa, así, porque hoy mover para un negocio de esta característica 4.000 pesos, 5.000 pesos en una sola venta, yo estoy hablando de que son súper ventas para el negocio. Entonces, pónganse cada uno en ese papel y que yo te diga, che, tenés 3 boletitas ya. Y me va a decir, pero yo te estoy pagando bien. ¿Qué te pasa? Y yo digo, sí, tengo que jugar un poco con la confianza, con la visión de decir, bueno, esperemos que me sigas pagando y a ver qué hacemos y dale y busquemos entregar acá un poquito y llévate esto con gusto, y de repente nos ha pasado que, chao, y nos cuesta 3 años, 4 años cobrar. Está bien, nunca llegamos, son casos contados. La política por ahí que siempre puso mi papá es que no se llega al término de abogado. Nos pareció como muy fuerte, muy impactante en ese sentido. O sea que es lo último que se llega por ahí, buscar cobrar una boleta con un abogado.
siempre buscamos pelearlo y pecharlo y darle, y bueno, y fíjate, y vení, y entregarnos siempre eso, que es eso, lo que pueda, pero bueno, siempre se genera de la misma manera, o sea, no, el que debe, le duele pagar, y más si es ropa, o si es, imagínense si es alimento, por ejemplo, lo comiste hoy y después lo tenés que pagar 3 meses después, o sea... No, de esta forma damos por finalizada la entrevista. Ahora te vamos a hacer entrega de un pequeño recordatorio. Bueno, muchas gracias. Este viene a ser como el Martín Fierro, digamos. Che, muy lindo. Muy lindo. La verdad, muy lindo. Muchas gracias por la invitación. Y sobre todo la buena onda que le pusieron. No me esperaba este tipo de cosas. Me esperaba entrar en un aula que estuvieran todos sentados y no sé, dos preguntas. No me esperaba la cámara. Primero y principal, digamos. Ya eso ya me pone mal. No sé cómo se fueron viendo, digamos, me fui soltando, pero al principio como que genera como un freno ahí. Pero bueno, la verdad que bien por ustedes. Muchas gracias a vos por venir. Por favor.